Bienvenidos a Campo de Industria. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo una nota técnica que realizamos con el ingeniero Franco Carafini de Agroestudio, la firma local con jóvenes emprendedores que se ocupan de asesorar establecimientos en la zona. ¿De qué hablamos? De lechería, de tambos. Se acerca el periodo estival con altas temperaturas y siempre es recomendable llevar a cabo acciones tranqueras adentro para mitigar las consecuencias, por ejemplo, del estrés calórico. Y obviamente, ante una buena oferta forrajera, también es necesario llevar cuestiones vinculadas a la alfalfa. ¿Somos eficientes en los tambos a la hora de suministrar la comida a los rodeos? ¿De qué manera mejorar la performance y la producción diaria de leche? De todo eso hablamos con Franco Carafini. Pausa y a la vuelta, la nota. Soñamos, proyectamos, trabajamos y cumplimos. Este es un camino que construimos juntos. Mutual del Club Atlético Sarmiento de Humboldt. 30 años trabajando al servicio de la comunidad. ¿Me da una mano, por favor? Mira, pensá así. Se compraron 2.700. ¡Juan! ¿Me das una mano? ¿Me das una mano? Sí. Para arriba. ¿Me das una mano con esto? A ver cuándo podemos sembrar. Fácil, pa, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Estamos en el local de los amigos de Agroestudio, con Hernán, con Franco, bueno, compartiendo unos mates, teniendo una amena charla y hablando de tambos, de la lechería, de nuestra economía regional. Hay muchos temas por abordar porque se viene el calor, el periodo estival, hay cosas por hacer, hay buena oferta forrajera, pero la pregunta que surgió en la charla es, ¿se está siendo eficiente en esta cuestión? Bueno, de eso hablaremos con Franco Carafini, uno de los propietarios de Agroestudio, esta firma joven, con gente joven, comprometida con el sector y obviamente de la lechería hablaremos con él. Bueno, Franco, gracias por estos minutos con Campo de Industria, por recibirnos, rico el mate, por cierto, y hablemos un poco de lechería, hablemos un poco de los tambos. ¿Qué estás viendo hoy? Bueno, Maxi, buenas tardes, gracias por compartir un momento con nosotros. Y sí, un poco lo que venías anticipando es abrir el debate, a plantearnos realmente si la situación positiva que estamos obteniendo hoy en la performance de la producción de leche en los tambos, el aumento de la producción en el día de producción de leche, si realmente es porque estamos haciendo bien las cosas o es una mera sinergia entre lo que es el ambiente en la predisposición de lo que estamos atravesando, que es la primavera. Por eso estaría bueno abrirlo y pensarlo si realmente habría que atender algunas cuestiones tanto de rodeo como de las especies que componen nuestra oferta forrajera. A ver, vayamos por parte, porque el clima ha acompañado, se han hecho buenas reservas aquí en esta zona, independientemente de la coyuntura y el contexto, y cómo hacer rendir al máximo esas reservas, porque en este país con tantos vaivenes y con el clima siempre acechando uno nunca sabe. Exacto. O sea, lo que generalmente primamos cuando hablamos de producción en tamo, producción de leche, que hoy cosechamos o obtenemos la leche de lo que realmente hicimos ayer. Con esa premisa nosotros vamos a estar entendiendo que todo lo que pase en esta campaña, o sea, estamos jugando un partido importante ahora en primavera, en lo que es la estación donde se abre la apertura para la producción de forraje, tanto de forraje en pie como lo que va destinado a reservas. Entonces tenemos que ser muy cautelosos a la hora de haber planificado bien. Si todavía no lo hemos hecho, todavía tenemos opciones para poder mitigar esos vaivenes que nombrabas. Entonces, una buena planificación va a ser de que transcurramos el próximo año de una mejor manera.
En ese sentido, lo que te puedo contar es que sí, que lo que fue en invierno no fueron tantas heladas, las pasturas base alfalfa han soportado bien el transcurso del invierno, por lo tanto nos pone de cara a una primavera de alguna manera benigna, que en temperatura y con estos milímetros que van cayendo, salvo esta situación anterior de que hubo un veranito que nos causó algunos inconvenientes, estamos transitando una buena época. De ese lado te quiero contar que bueno, las ofertas forrajeras vienen en aumento. Pero bueno, ¿cómo hacer para lograr mayor eficiencia en el uso de esta oferta? Y por otro lado, lo que vemos es que los rodeos están siendo de alguna manera, están maduros, están con buenos días en leche, como decir un 40 o un 50% de las vacas están en aptitud total de una buena producción de leche, y que esa producción va a ser muy acorde a lo que coman la vaca, no tanto a su movilización de reserva, situación que va pasando generalmente en un bloque alto de parición de invierno. Hablando en términos automovilísticos, mientras te escuchaba pensaba, tenemos Fórmulas 1 en esta cuenca lechera y hay que ver el combustible que se le da. Y ahí viene lo que es la oferta forrajera y esta cuestión que mencionás con respecto a la alfalfa y demás. ¿En qué cuidados hay que tener o qué acciones llevar a cabo tranqueras adentro para que esa oferta forrajera sea eficiente y repercuta en la producción diaria? Bueno, soy fierrero también, así que me gustó la connotación. O sea, entendiendo al rodeo, tenemos un rodeo muy apto para el consumo. Entonces tenemos que entender que esas vacas hay que leer el comportamiento animal. Ese animal, esperemos no tener un rodeo condicionado, que muchas veces se ve a campo que el animal sale del tambo, a veces o sea, el propio hecho de ser ordeñado le da sed, pero quizás prima más la necesidad de ir a comer, entonces ni se detienen las aguadas. A veces por cuestiones de trabajo no las frenamos, y eso es el primer paso muy importante, hacer que el animal esté tranquilo y vaya a la bebida y consuma buena cantidad de agua. De ahí más, todo el traslado hacia la parcela tiene que ser lento y de alguna manera ubicar estratégicamente los potreros que mejor se predisponen para ser pastoreados en ese momento. De esta manera nosotros estamos entendiendo que el animal ya va a ir con un confort a comer. Por el otro lado, sobre las reservas van sucediendo también situaciones, se van poniendo de alguna manera más digestibles, hay mayor producción de forraje, entonces es una combinación, y para los que estamos en producción es el arte de saber producir leche, tiene que ver con eso, en que uno tiene que entender lo que pasa en el campo, lo que pasa en el rodeo y la aptitud humana de poder entender cómo ofrecerle de mejor manera esa comida al animal. Y a propósito del ofrecimiento de esta oferta y de la modalidad, porque cada tambo también es un mundo, existen aquellos que, por ejemplo, arman piquetes a la hora de tirar a la vaca sobre la alfalfa. ¿Qué mirada tenés respecto a esto? Exacto. Bueno, esos piquetes no son los piquetes que habitualmente, por desgracia, conocemos. Sin embargo, por ejemplo, me voy a una situación de campo en la cual nuestras pasturas base alfalfa son, en la mayoría, nosotros tenemos como forrajera principal la especie, la alfalfa. Hoy en día, en primavera, estaríamos, si pensamos en tiempo cronológico, es una vuelta de pastoreo de 30 días. O sea, esa vuelta de pastoreo tiene que ver con la frecuencia de pastoreo. ¿Cuántas veces o cuánto yo debo esperar para que la alfalfa vuelva a ser de alguna manera pastoreada o cortada? Eso tiene que ver con una aptitud de la especie a la situación de nuestra primavera. No obstante, tenemos que considerar que esa asignación de pastura tiene que ir acorde a la carga instantánea que tiene la oferta, o sea, la demanda que van a hacer los animales que van a consumir. Si nosotros hacemos piquetes, como vos decís, piquetes amplios, el comportamiento del animal va a transitar dentro de esa alfalfa hasta que encuentre un límite, sea un alambrado o sea el propio frontal que nosotros le pongamos. Entonces, el vaquero, en este caso la persona que está acompañando al rodeo, tiene que entender que la asignación tiene que ser lo suficientemente justa como para que el animal consuma lo que necesita de ese turno de pastoreo, no extienda antes de haber entendido que el ciclo de pastoreo y rumia ha concluido, porque
Maxi, te comento que durante una mañana de pastoreo podemos llegar a tener entre 2 a 3 ciclos de rumia. Entonces eso es muy importante que el vaquero lo entienda, en donde aproximadamente por 1 hora se le da de comer, otros media hora, 45 minutos se espera al animal para otra vez ofrecerle una nueva parte. Entonces, volviendo a ese piquete, tiene que ser justo, asignado por medición de pastura, por el ojo del vaquero, por las cuestiones del lote, si está con buena disponibilidad de forraje, para que el animal solamente se adecue a pastorear y no tenga la sensación de que por estar justa o tener menos comida sienta la competencia de las demás. ¿Está medido, de acuerdo a los conocimientos y a toda la teoría que has estudiado en tus épocas de estudiante y que todavía seguís, incluso ya a campo, cuánto repercute en el rendimiento de la producción una buena alfalfa y una buena comida? Sí, Maxi, hay muchos estudios hechos y hay diversidad de situaciones. Para hacerlo más generalizado, te diría que es casi tan importante, yo te diría casi tan importante la calidad como la cantidad de comida. No es lo mismo ofrecer mucho, de alguna manera desfasado en calidad, que ofrecer poquito y con buena calidad. Y lo mismo pasa con el agua, que es lo que hablábamos antes. El uso del agua, prácticamente una vaca que siente sed o que de alguna manera no estamos dándole a disposición durante el día su necesidad de consumo, probablemente esté bajando entre 1,5 litros a 2 litros por día de producción. Y lo que tiene que ver con la dieta en general del alimento, podemos tener aproximadamente también 2 a 3 litros de producción. Aunque le demos la cantidad de llenarlas, podemos estar perdiendo ese bonus, que es un poco la estrategia y el uso. Y por un manejo inadecuado, probablemente también otro litro de producción. Pawni, la fuerza de la mayoría. En Argentina, 6 de cada 10 tractores son Pawni. Pawni, www.pawni.com.ar. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Si vas a hacer lavar tu vehículo en la zona de estacionamiento controlado SEC, hacelo solo con personas autorizadas, las que llevan el chaleco azul y su identificación visible. En Rafaela existe un registro que regula esta actividad en la SEC. Si no está registrado, decile no. Cuidemos juntos nuestro espacio público. Lavado responsable. Gobierno Municipal. Ciudad de Rafaela. Estudio de asesoramiento agronómico Agroestudio Rafaela. Somos una empresa joven, moderna y dedicada a satisfacer cada una de las necesidades del campo. Brindamos asesoramiento integral en agricultura, ganadería y en producción de leche. Además, ofrecemos consultoría a presas comerciales del sector agropecuario. Centro de Distribución Regional MIT Yeso Líquido. Agroestudio Rafaela, Almafuerte 53. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. Recuerdo que en alguna jornada que hemos compartido y nos hemos visto, estaba Javier Baudraco, lo cito porque el dato es de él y el trabajo es de él, y tiene medido que hay una aguada cada 37 hectáreas prácticamente, entre 34 y 37 hectáreas, de acuerdo al relevamiento. Es una locura, piensen lo que tendría que caminar una persona, piensen al animal como una persona como para tomar agua. Y me pego esto de lo que decís con el periodo estival que se viene, porque estamos afrontando o entrando ya en la época de temperaturas altas, de humedad probablemente alta, con el impacto que eso tiene en el bienestar del rodeo. ¿Qué nos podés comentar? Exacto, bueno, desde ya es bien citado el dato porque
Javier estudió mucho el caso y sí, te diría que si lo llevas a una situación humana, nosotros tendríamos que elegir entre caminar 400 metros o 500 metros a una fuente de agua o quedarnos donde estamos a seguir comiendo. Y para el comportamiento animal eso está estudiado que la vaca ya de alguna manera empieza a decidir si sigue comiendo o si se va a tomar agua a razón de los 150 o los 200 metros. Entonces, para una primavera benigna, pero de cara a un verano que generalmente son intensos para nosotros, ya pensar en cómo vamos a ofrecer estratégicamente el agua de consumo animal es un tema muy recurrente año a año. Hasta es limitante para el consumo propio, por más que le demos al animal la mejor dieta en calidad y en cantidad, si no tiene agua disponible no lo va a querer comer. En tanto y en cuanto que eso va a afectar directamente a la producción. Por ende también va a afectar lo que pasa en el campo, si no atendemos, o sea, si hay una alfalfa que no va a ser consumida o va a ser mal consumida, vamos a tener excedente de reserva, vamos a tener que incorporar o hacer pensar en una parte financiera extra por tener que almacenar ese forraje para no desperdiciarlo. Y metiéndonos en el periodo estival, además del agua, ¿qué consejo técnico le puedes dar a los productores desde tu experiencia y también qué recomendaciones para que el rodeo pueda soportar justamente las etapas de altas temperaturas? Los climatólogos vinculados al sector agropecuario hablan de un año neutro, es decir, ni lluvias por encima de lo normal, pero tampoco un pulso de sequía como hemos tenido, por ejemplo, en 2018. ¿A qué hay que prestarle atención para cuidar el bienestar de las vacas? Bueno, sigo haciendo hincapié en el arte de producir. Cada uno en su empresa, de alguna manera, desde la visión nuestra de Agroestudio, tratamos de adaptarnos a lo que en la empresa sucede. Entonces, es muy recurrente para nosotros llegar a los establecimientos de la zona y más allá de que haya un parámetro medio de media sombra de metros cuadrados cubiertos para cada vaca, o sea, uno ya entiende a decir, bueno, ¿dónde están las sombras? ¿Son naturales? ¿Son artificiales? ¿Qué posibilidad hay del manejo dentro del traslado de los animales? ¿Cuáles son los horarios de pastoreo? ¿Qué alimentos le estamos dando antes o después del ordeñe? ¿Cómo hacemos para que la vaca consuma agua? O sea, el sentido común aplicado a la técnica de producir leche. En ese caso, obviamente que te diría que si nosotros pastoreáramos, por ejemplo, lotes lejanos a la mañana, pensar que la vaca cuando quiere volver a la sombra, nosotros las traemos a la sombra, tenemos 45 minutos de caminata a pleno rayo del sol. Entonces a veces no nos conviene eso. Son estrategias muy cortitas que a veces no se presta atención. Entonces, pastorear cerca de mañana, traerlas enseguida a la tarde, un buen suministro de agua, no generar dietas calóricas, o sea, que de mucha rumia en el animal, o sea, que sean de tránsito demasiado lento, van a hacer que el animal esté con una mejor performance para poder soportar el verano que se viene. Y hablamos de estrategia de manejo. En todos estos ítems o aspectos que mencionás, no estamos hablando de inversiones, simplemente estrategias de manejo porque, sin dudas, las consecuencias del estrés calórico en el rodeo, y lo hemos visto en reiteradas oportunidades o veranos en esta zona, pueden llegar a provocar pérdidas importantes y eso en un negocio repercute directamente en la rentabilidad. Tal cual. De más está decir que lo que uno piensa a veces en inversiones como algo a considerar es el tema de la aspersión y la ventilación en los corrales de espera, ni hablar que tener medias sombras a la hora de que la vaca estén esperando hacer el ordeñe, un ordeñe rápido, un ordeñe ágil. Ese ordeñe ágil puede ser sin demasiada... no hay que invertir, solamente pensar en decir, bueno, ¿cómo puedo agrupar yo mis vacas para decir, bueno, las que más rápido se ordeñan, las que tienen más leche, que demoran un poco más, o las que tienen alguna dificultad para hacer, que son más retrasadas, tratar de, siempre y cuando se pueda, de agruparlas? Eso van a hacer que el rodeo salga rápido del establecimiento, del tambo, de la fosa, que el operario y la gente que esté trabajando también se sienta más, de alguna manera más cuidada en ese sentido, y que el animal salga enseguida a un lugar de mayor confort si es que no lo tiene dentro de las instalaciones. Pensar, obviamente yo soy partidario siempre de que con poco se hace mucho y decir, bueno, a veces es mejor es aguada, mejor sombra, antes de pensar en una instalación
neta con corrales y aspersión. Por eso siempre trato de incentivar a los productores a tratar de lograr mayor metros cubiertos de sombra, menor caminatas, menor acortamiento de la disponibilidad de agua para que el tránsito animal sea lo menos posible. Y hablando de alfalfa, Franco, ¿qué podemos decir respecto al cuidado y la fertilización? Un tema tan importante como para obtener el máximo rendimiento. Bueno, Maxi, en ese sentido te hago un segundito una aclaración. Generalmente el productor, tenemos la costumbre de presionar mucho el rodeo y nos olvidamos de que le exigimos mucho el rodeo y no miramos mucho a campo lo que hay. En ese sentido, la alfalfa demanda un montón de cuidados y de manejo. Cuidados, ahora en primavera tenemos que prestarle atención obviamente a lo que son de alguna manera las plagas y las malezas que vienen en esta estación y que compiten mucho con respecto a la producción. Sin ir más lejos, 1 kilo de maleza es 1 kilo de alfalfa, o sea, en definitiva, la conversión. Entonces tenemos que tratar de tener la menos cantidad de malezas posible. Con respecto a la fertilización, te podría decir que es muy importante considerar cómo está nuestro suelo, si está acidificándose. La alfalfa tiene un detrimento muy importante en la producción de alfalfa a medida que el suelo se acidifica. Para eso está muy conocido el uso del yeso agrícola. En este caso hay muchas modalidades, hay modalidades novedosas en la cual nosotros podemos incorporar yeso al suelo. Y por el otro lado, que la alfalfa extrae muchísimo calcio. Entonces, brindarle a la alfalfa los cuidados como se los brindamos al rodeo, va a hacer que la sinergia que hablábamos al principio entre el rodeo y la producción de forraje sea la máxima y podamos obtener mejores performance de producción de leche. Y en ese sentido, ¿qué productos pueden ofrecer ustedes? Porque hablabas de cuestiones novedosas como el yeso y sin dudas sabemos que están tras eso. Sí, en este sentido, desde nuestra parte, nosotros tenemos muy buenas experiencias en el uso de yeso líquido a través de la aplicación de pulverizadoras terrestres, en la cual nosotros estamos haciendo una labor que antes era realmente compleja y hasta incluso incómoda por logística, a tratar de hacerlo en un paso muy simple a través de la aplicación líquida con las pulverizadoras, aplicar yeso líquido y aportar los nutrientes macro y micronutrientes que la alfalfa necesita. Franco, ha sido un placer esta nota técnica. Seguramente del otro lado estarán aquellos que han querido aprovechar estos ítems. Si se quieren interiorizar más o contar con el asesoramiento, saben que tienen que venir aquí a Agroestudio. Tanto vos como Hernán están disponibles y siempre hacen las cosas a campo. Así que ha sido un placer y gracias. Bueno, Maxi, gracias a vos por haberte acercado a nuestro estudio y sí, desde ya estamos totalmente a disposición de poder compartir tanto la experiencia y de poder seguir intercambiando, que me parece que hay mucho por hacer, inclusive con los conocimientos adquiridos ya de cada uno de los productores y de nosotros de las visitas a campo. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o búscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Hiperagro Rafaela, todo para el campo. Te ofrecemos todo lo que necesitas para el campo y la ciudad. Trabajamos con reconocidas marcas para garantizar la mejor calidad. Comercializamos semillas, húmicos e insecticidas biológicos pensados para una producción sustentable. Visítanos en Jorge Newbery 995 o contactate con nosotros al 03492 1541 0534. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Esperemos que hayan aprovechado los conceptos del ingeniero Carafini y sin dudas llevar a cabo esas acciones tranqueras adentro para mejorar la producción en los rodeos y en el establecimiento. Hasta el próximo programa y no se olviden que pueden sintonizar este y otros episodios en nuestro canal oficial de YouTube buscándonos como Campo e Industria.
Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Hasta la próxima.